Gozaos y maravillaos, pues sus ojos han visto la salvación. La deseada de las naciones está en medio de su pueblo y está llamando a todos los que tienen hambre y sed de justicia. Ella ha creado cielos nuevos y tierra nueva. Ella es el tabernáculo de Dios con los hombres por toda la eternidad. El Alfa y la Omega, el principio y el fin. Todo honor y toda gloria sea para nuestro Dios, pues ha quitado toda lágrima, dolor y muerte. Las primeras cosas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Lisbeth, el gran yo soy. Recibamos al Dios eterno, Melquisedec Lisbeth. Amén. Aleluya. Saludos a nuestro pueblo fiel, los que son leales en demostrar cuánto nos aman, así como Dios les hemos enseñado a amar, porque nosotros, Dios, les hemos amado primero. Por eso ustedes viven ofreciéndoles siempre a Dios Padre y Madre, por medio de mí, Cristo Lisbeth, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que reconocen nuestro todopoderoso nombre, Melquisedec Lisbeth. Y por eso ustedes son escuchados por Dios cuando nos hacen peticiones. Sus oraciones son respondidas, porque el fruto de labios que ustedes nos dan es respaldado por acciones justas que han aprendido de Dios. Nos agrada que nuestro pueblo nos alabe con frutos de labios, delante de todos, pero que demuestren que nos aman con las acciones justas que hemos sembrado en ustedes. Eso es aún más grato para Dios, porque es una certeza de que jamás nos fallarán. Porque una cosa es pasarse la vida hablando y ser conocido solo como un hablador, alguien que no cumple su palabra ni promesas. Pero es muy diferente y poderoso vivir hablando y cumpliendo y ser conocido como alguien cuyas palabras tienen peso, porque las cumples y eso te hace confiable ante Dios. Por eso ustedes son los únicos en el mundo en quienes Dios Padre Melquisedec ha confiado su palabra, su sabiduría, tu madre espiritual. Dios Melquisedec Lisbeth, somos los sabios agricultores que sabemos que en el terreno en ustedes, donde hemos sembrado nuestra palabra del cielo, siempre tendremos buena cosecha. Y es porque trabajamos en el terreno, limpiándolo, preparándolo para hacerlo nuevo, un nuevo amanecer cada día, para que nuestra buena semilla en ustedes dé más fruto para Dios eternamente. Me has dejado limpiar y emblanquecer tu mente con mi jabón de cielo, porque eres de humilde corazón, temeroso por tu vida y la vida de tus seres queridos. ¡Qué belleza! Tú que crees en mí, así como yo creo en Dios Padre Melquisedec, eres tan amado por Dios, y por eso siempre tendrás protección del cielo, y de cierto te digo, jamás, escúchame bien, jamás quedarás en vergüenza. Estas palabras no las entiende nadie más que nuestro pueblo leal, la creación santa de los Dios vivos. Y todos los días le doy gracias a mi amado Rey Melquisedec por ustedes. Los amo por su lealtad y sometimiento, cumpliendo la voluntad de su Padre espiritual, en mantenerse pegados a mí, la vid verdadera, Cristo Lisbeth. Porque pegados a mí, verán todas las maravillas que Dios tenemos para nuestro pueblo fiel. Pero contrario al verdadero pueblo de Dios, hay un pueblo que es falso, que afirma tener a Dios como su Padre y a Cristo como un hermano o esposo, cuando esa no es la verdad. Y yo, como el Consolador, he venido a decirles esto para que puedan entender cómo es Dios Padre verdaderamente, y puedan dejar de vivir en la mentira que hombres malos y perversos, la descendencia de los malvados antepasados, nos han impuesto. Son títeres o ministros de Satanás, que solo destruye y mata, y han impuesto la mentira sobre nosotros. El diablo nos impuso la muerte a todos, sin darnos opción, y esa muerte es la que yo he venido a vencer y darte la oportunidad de elegir la vida eterna.
No fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, le hizo imagen de su misma naturaleza, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los que le pertenecen. Por eso cada vez que Cristo se manifiesta, hombres perversos y mujeres malvadas son el cumplimiento de querer dejar suelto a Barrabás, al ladrón, y que yo, el Cristo de orden santo del cielo, sea entregada a muerte. No quieren que Dios, Melquisedec, Lisbeth, moren en sus mentes. Esa es la gran diferencia entre Dios y el opresor. Y si no salen de esa mentira, de las densas tinieblas, y no vienen a mí, la luz de la verdad de Dios, para adquirir la inmortalidad, seguirán muriendo como hombres mortales. Amén. Amén. En el tema de hoy titulado Los ladrones y salteadores que les roban a Dios, les voy a hablar sobre quiénes son esos ladrones, ya que para Dios Padre hay muchos diferentes tipos de ladrones, y les enseñaré cómo es que ellos están cometiendo robo. Desde el principio de la creación espiritual les he mostrado cómo detectar desde lejos a los ladrones que vienen para robar en la mente. Sin embargo, hay muchos otros tipos de ladrones que hoy debemos exponer, de manera que su proceso de sentencia pueda comenzar y así detenerlos. Este es un tema bien delicado para los hombres cuyo Dios es su vientre. Y por eso solo Dios puede hablar sobre esto, porque es a Dios a quien le roban. Y debido a que este tema es tan delicado para ellos, muchas personas ni siquiera se acercan a una llamada iglesia. No quieren tener que dar su dinero a hombres, y eso es totalmente comprensible. Yo he conocido personas en el pasado que han dicho que no irían a una iglesia porque piensan que los llamados pastores son todos ladrones, y tienen toda la razón en pensar así. Porque lo que estos religiosos han demostrado es su amor por el dinero, su codicia por embolsarse de lo que le corresponde a Dios. Los que se llaman pastores y dicen que es un llamado de Dios han hecho que mucha gente vea a Dios como una burla y como una inmundicia. Y por no conocer ni interesarles cuál es el verdadero propósito de Dios en establecer sus diezmos y ofrendas, han engañado a muchas personas y ahora muchos ni siquiera quieren buscar a Dios. Por eso es tan importante que todos comprendan cuál es el significado y el propósito de por qué Dios establecieron sus diezmos y para quiénes. Porque recuerden que Dios tiene un pueblo fiel y no permiten que se les dé migajas como lo hizo Caín. Estos hombres y mujeres falsos profetas dicen que reciben diezmos para Dios, pero Dios no recibe esos diezmos que los hombres establecieron para su propio vientre. Por eso Cristo, hoy y siempre, ha dicho en sus enseñanzas sobre los escribas mentirosos, sobre esos maestros de la ley del pecado, la ley terrenal de Moisés, que también está en este siglo y que no tiene nada que ver con la ley del Espíritu Santo de Dios. Cuídense de los maestros de la ley, pues les gusta andar con ropas largas y que los saluden con todo respeto en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los mejores lugares en las comidas. Y despojan de sus bienes a las viudas y para disimularlo hacen largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. Estos versículos aplican para todas las personas que para su beneficio personal y económico tratan de promover a Dios de cualquier forma que hayan inventado. Dicen que vienen en el nombre de Dios y de Jesús, pero todos se destruyen a sí mismos y a todos los que los escuchan, y mueren como hombres mortales. Son hombres débiles, por lo que no tienen derecho de hablar en el nombre de Dios, que es santo e inmortal. Porque en cuanto a Dios se refiere, no existe religión hecha por el hombre que agrade a Dios, ni que haya sido levantada por Dios. Solo existe una verdad de Dios, y esa verdad no puede ser alterada ni dividida, como lo están todas las religiones del mundo.
Todas fueron hechas por hombres y mujeres mortales, y ninguna es obra de la mano fuerte de Dios. Por eso es que se ve tanta destrucción en este mundo de mortales, por culpa de esos ladrones y salteadores. Ninguno de ellos conoce la verdad de Dios, pero aún así actúan como si la supieran. Por eso les suceden tantas cosas horribles, y es porque no tienen la protección de Dios, porque no son el pueblo fiel de Dios. Ellos mismos se condenan. Dios Padre Melquisedec claramente dice en Jeremías 23, del 31 al 33. He aquí que yo estoy contra los profetas falsos, que endulzan sus lenguas y dicen, Él me ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar al pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo. Estoy cansado de sus mentiras. Yo no les he comunicado nada para que hablen, y todavía se atreven a decir que hablan de parte de Dios, y hacen que la gente se extravíe con sus mentiras y sus presunciones que no traen ningún provecho al pueblo, afirma el todopoderoso Señor Melquisedec. ¿Y por qué creen que Dios Padre tiene que hablar así? Porque Dios Padre envía únicamente a su Cristo, la sabiduría personificada, a hablar en su nombre todopoderoso y a dar testimonio de que Él solo vive en ella y no envía a nadie más. Mira cómo dice la sabiduría en Eclesiástico 1, del 1 al 10. La sabiduría viene del Señor y está siempre con Él. ¿Quién puede contar los granos de la arena del mar, las gotas de lluvia o los días de la eternidad? ¿Quién puede medir la altura del cielo, la anchura de la tierra o la profundidad del abismo? Antes de todo estaba creada la sabiduría, la inteligente prudencia desde la eternidad. ¿Quién ha descubierto la raíz de la sabiduría? ¿Quién conoce sus secretos? Solo hay uno sabio y muy temible, el Señor Melquisedec, que está sentado en su trono, Cristo Lisbeth. Él fue quien creó la sabiduría, la observó, la midió y la derramó sobre todas sus obras. Él se la dio en alguna medida a todo ser viviente, y en abundancia a sus amigos, a los que la aman. Esa es parte de la evidencia que les voy a mostrar hoy acerca de por qué nadie más que yo puede recibir los diezmos que le pertenecen a Dios. Yo soy esa mensajera, la cual prepara el camino delante de Él, de Dios Padre Melquisedec. Soy como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y me he sentado a la diestra de Dios Padre para afinar y limpiar la plata, porque así es que Él lo ha querido, y yo solo hago la voluntad de mi amado Dios Padre. Si esto no lo hace Cristo misma, entonces nunca se cumpliría que Dios estaría andando y habitando entre su pueblo. Todavía estaríamos viviendo como el resto del mundo, pensando que Dios no ayuda a las personas y que Dios no ha cumplido ninguna de sus promesas. Por eso gracias sean dadas a Dios Padre por su Cristo, que es Lisbeth, porque a través de mí han podido ver y comprobar que Dios Padre está vivo y es muy poderoso, y que solamente está con su pueblo fiel. Ustedes son el único pueblo que no tiene preguntas para Dios, y es porque Cristo misma es quien los guía en su camino santo que agrada al Padre. ¿Y eso no es lo que quiere toda persona que busca a Dios? ¿Agradar a Dios Padre? ¿O será que tú prefieres quedarte con el Dios falso del mundo religioso para no tener que vivir la vida santa que el verdadero Dios Melquisedec Lisbeth te exigen? Tenía que haber un pueblo que Jesucristo misma limpiaría y purificaría para que su pueblo pueda estar en la presencia de Dios Padre Melquisedec. Solo así es que los hombres realmente podrían agradar a Dios y tener su favor. Y nadie más que ustedes tienen este grande privilegio, y es gracias a Cristo Lisbeth, que ama a sus hijos espirituales con su amor verdadero y eterno del cielo.
Dios Padre dice que los malditos con maldición le han robado sus diezmos y ofrendas porque no los están trayendo al alfolí de Dios, Cristo Lisbeth. Porque escrito está que sólo así es que habrá alimento en la casa de Dios. Y Jehová de los ejércitos dice claramente: probadme ahora en esto, y abriré las cerraduras del cielo, y derramaré sobre vosotros bendición en Cristo hasta que sobreabunde. La frase probadme ahora en esto es un eterno presente, porque Dios Padre Melquisedec no tiene principio de días ni fin de vida. Está vivo eternamente, y eso es evidenciado a través de Cristo Lisbeth. Es un hecho que en el reino de Melquisedec Lisbeth esto tiene cumplimiento. Ustedes, el pueblo fiel de Dios, traen los diezmos y ofrendas al alfolí, que es Cristo, y han visto como Dios Padre ahora ha abierto el cielo en Cristo Lisbeth, manifestó al ángel del librito y ha desatado sus sellos y ha derramado su sabiduría en abundancia sobre ustedes, sus amigos, para que puedan vencer la muerte y vivir una larga vida en paz y reposo del cielo, saludables y prósperos, porque su Dios Melquisedec Lisbeth aumentarán las fuerzas de su pueblo como las del búfalo. Serán ungidos con aceite fresco. Aumentará Jehová bendición sobre ustedes y sobre sus hijos, porque oirá a la sabiduría el sabio, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo de ella, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Damos al sabio para que sea más sabio. La sabiduría enseña al justo y aumentará su saber. Y el que da semilla del cielo al que siembra y pan del cielo al que come, proveerá y multiplicará su sementera y aumentará los frutos de su justicia. Esto es solo para los justos que aman a la sabiduría, que es la misericordia y verdad de Dios, y la tienen atada a su cuello como collar de joyas preciosas y escritas sus leyes en sus corazones. Pero ¿quién les dijo a estos hombres y mujeres religiosos que pueden recoger cualquier tributo para Dios, si ellos ni siquiera pueden hacer lo que hacen Dios? ¿Cuánto tiempo más vas a escuchar a los falsos predicadores que te dicen mentiras acerca de Dios? ¿Quieres saber cómo puedes verificar que son falsos? Mira lo que dice Cristo en 1 de Juan 4, del 1 al 3. Amados hijos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios si reconoce que Jesucristo vino al mundo en carne como nosotros. Pero si dice que esto no es cierto, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del enemigo de Cristo. Ustedes ya sabían que este espíritu tenía que venir, y yo quiero decirles que ya ha llegado al mundo. Ustedes ya sabían que este espíritu inmundo que se opone a la santa doctrina de Cristo tenía que venir antes que ella, porque claramente dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá la manifestación de Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y uno se pudiera preguntar, ¿y cómo fue que se sentó el hombre de pecado en el templo de Dios? Primero que todo, el templo de Dios es Cristo, es el cuerpo de Cristo, donde es una con Dios Padre, porque Él habita en ella. Por eso cuando dijo que iba a purificar el templo, ella hablaba del templo de su cuerpo, porque había sido contaminado por el hombre de pecado. Así es que el apóstata se sentó en el trono de Dios, que es Cristo Lisbeth, y me hizo creer que Él era Dios. Muchos dicen, yo no creo en ella porque ella salió de ese falso José Luis de Jesús Miranda. Pero es que así es que tenía que ser para que pudieran reconocer la verdad delante de ustedes.
Ese opositor se tenía que sentar en la mente de Cristo, que es el templo de Dios, para que los que fueran su pueblo fiel pudieran ser testigos de la resurrección de Cristo y así dar testimonio de que Dios está en la tierra, en el Cristo que es la mujer que fue engañada, mientras estaba en pie el misterio de la iniquidad. Pero cuando es quitado de en medio, Cristo es resucitada y ella, como la esposa de Dios Padre Melquisedec y la madre espiritual de su creación santa, extendió los cielos con su sabiduría. Y así nacieron las estrellas de su vientre espiritual. Y fíjense que estos versículos en Primera de Juan se están refiriendo a la manifestación de Cristo ahora en estos tiempos, porque todos esos predicadores del cristianismo dicen que Cristo vino en aquel entonces en carne, como humano, pero aquí no se está hablando de aquel entonces. Por eso el versículo 2 continúa diciendo, una persona tiene el Espíritu de Dios si reconoce que Jesucristo vino al mundo en carne como nosotros. Y la palabra reconocer significa identificar a alguien o algo por haberlos visto antes, aceptar la existencia, vigencia o legalidad de alguien o algo. Por lo tanto, no pueden estar hablando de alguien que nunca conocieron ni vieron, porque nadie vivo hoy estuvo vivo en aquel tiempo. Solo se puede dar testimonio o reconocer lo que está en tu era actual. Por eso digo que estos hombres religiosos son mentirosos porque no conocen a Dios y no te pueden dar a conocer las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, porque son las que Dios mismos han preparado solamente para los que me aman. Solo Dios son quienes dan a conocer esas cosas a su pueblo fiel, que trae sus diezmos y ofrendas al alfolí, Cristo Lisbeth. Dios no dice, probadme ahora en esto sin motivo. Esto tiene un gran significado para el ser humano, y bienaventurados son ustedes que conocen ese misterio de Dios. Dice la Escritura que la ciencia de Dios iría en aumento. Y estos hombres religiosos no te enseñan nada nuevo ni aumenta su saber, sino que siguen inventando y hablando mentiras, repitiendo lo mismo que hablan todos sobre Dios y Cristo. Por eso cualquiera puede estudiar la Biblia y abrir una iglesia falsa. ¿Pero para qué? Para robar y hurtar. Eso es lo que quiere el enemigo de Cristo. Ahora yo, que soy el verdadero Cristo, nunca tuve que estudiar nada maravillosamente. Fui resucitada por Dios Padre en un día, con su sabiduría del cielo. Por eso lo que yo hablo es algo que nunca antes habías visto ni escuchado, ni había subido al corazón de ningún hombre, y es porque solo Dios lo pueden compartir a su pueblo, los que aman a la sabiduría de Dios. Cristo Lisbeth. Cristo ha venido muchas veces anteriormente y es evidente que las tres religiones principales del mundo, que son el cristianismo, el judaísmo y el islam, encubren la verdad sobre Dios Padre y Madre y deliberadamente tratan de mantener esa verdad encubierta y no creen que nadie las revelará jamás. Y mucho menos creen que sería Cristo misma quien sacaría a la luz su engaño. Cuando Dios ha dicho que vendría a destapar la mentira, a los ladrones y salteadores, a matar al enemigo, al opresor con la espada de su boca, su sabiduría, para poder salvar al hombre. Y ellos, por encubrir esa verdad de Dios, se han hecho ladrones que le roban a los seres humanos la libertad gloriosa que pueden tener en Dios, Melquisedec Lisbeth. Porque esa hermosa verdad de que Dios son padre y madre es la que hace a los hombres libres del Leviatán, la serpiente tortuosa, en la mente de los hombres que los tiene atrapados. Porque hecho está que hoy en este día, en la era de Cristo, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Cristo voluntariamente entregó su vida desde el mismo día en que el mundo espiritual vino a la existencia. Vino para tomarlo porque se le había dado por Dios Padre como una promesa.
El mundo había caído en manos de ladrones y fue hecho cautivo, pero ella lo salvó. Qué hermoso es ver a todas las figuras reveladas en mi era, la era de Cristo, Lisbeth, donde todo sale a la luz. Era él y Lisbeth. Y qué privilegio para ustedes ser el verdadero pueblo de Dios, cuyo saber va en aumento, porque Dios mismos son quienes te dan su sabiduría del cielo para hacerte igual a Dios en nuestra imagen y semejanza santa. ¡Aleluya! Los ladrones no creen que le están robando a Dios, porque son ellos los que roban y con astucia dicen que recogen diezmos para Dios, lo cual es una mentira y ellos lo saben. Típico de un ladrón, mentir compulsivamente para defender a su propio Dios, que es su propio vientre. Por todo el mal que hay en estos hombres terrenales, a raíz de su codicia por cosas que no les pertenecen, es que hay tanta pobreza y destrucción en el mundo. Y les doy el beneficio de la duda a todos aquellos que genuinamente quieren servir a Dios y hacer lo que es correcto, si escuchan mi voz del cielo y se corrigen de inmediato. Hoy Dios, Melquisedec, Lisbeth, te están diciendo que lo que estás haciendo es servirle al enemigo de Dios. Estás complaciendo al diablo, la serpiente en tu propia mente terrenal, con sus deseos engañosos de avaricia y codicia, y Dios no participa en nada de eso. Lo que tú haces es para tu beneficio personal, no para Dios. No se engañen, no estoy aquí para todos, porque no todos entrarán en mi reino santo. He venido solamente para aquellos que Dios Padre me entrega, porque no todo el que viene a mí es dado por Dios Padre. Recuerda que muchos siempre vienen y se acercan a oír mi sabiduría del cielo, pero no todos quieren cumplir mis mandamientos, como lo han visto en las insensatas. Por eso siempre he dicho que nadie puede venir a mí si no es dado por Dios Padre. Hoy, como en el pasado se ve, cómo después de que oyeron mi sabiduría del cielo, muchos de los que fueron mis discípulos se devolvieron al desierto, a la carne que para nada aprovecha, y ya no están conmigo. Y es porque no todos los que dicen que yo soy su Señor y Señora entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada, deben hacer la voluntad de Dios Padre, que está en el cielo, y obedecer sus mandamientos a través de mí, Cristo, Lisbeth. ¡Aleluya! Todo el que reúne a personas o recoge tributos en nombre de Dios, que no sea Cristo, Lisbeth, la suma sacerdotisa según el orden de Melquisedec, es un falso Cristo que con ganancia deshonesta está tomando posesión de lo que no le pertenece, de lo que no es suyo. Y en este tema estoy profundizando en esa verdad para que todos vean las irrefutables evidencias que solo Cristo misma puede sacar a luz. Solo Dios puede hablar sobre sus diezmos, sus tributos, sus ofrendas. ¿Y por qué? Porque le pertenecen solo a Dios. El diezmo, los tributos, el 10% que mi pueblo fiel me entrega es el salario de Dios. Pero Pablo, otro hipócrita que vomitó tantas tonterías y palabras sin sentido como seguidor de la ley de Moisés, la ley que se opone a la ley del Espíritu Santo de Dios, dijo tantos disparates en 1 Corintios 9, que es lo que usan todos los líderes religiosos para justificar un salario. Al no tener el conocimiento de Dios, malinterpretan todo sobre Dios, difundiendo las mismas mentiras de Moisés, figura del hombre de pecado en cada generación, que siempre quiere tomar el lugar de Dios. Es un ladrón y salteador, como todos los que han venido antes de Cristo, predicando sobre Dios y Cristo. No todos ellos serán nuestro pueblo, pero aún así no deberían estar recolectando dinero y robándole a las personas porque no se lo están dando a Dios. Cuando claro está que solo Cristo es digna de recibir los tributos porque le pertenecen solo a ella. Cristo es la única digna de su salario, porque el trabajo que hace Cristo no lo puede hacer ningún hombre. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Digno es el obrero de su salario.
refiriéndose a Cristo, porque es ella quien junto a Dios Padre ara la tierra, preparándola. Ella es el obrero digno de su salario, sus tributos. Hombres perezosos y mentirosos usan este versículo para decir que cualquiera puede predicar en el nombre de Dios y tener salario, cuando Dios son los únicos que hacen su trabajo en los hombres para poder salvarlos de su vientre. Por eso son las manos de Dios quien hacen la obra santa en su creación, cumpliéndola con su perfección. Pues en los trabajos de sus manos hay inagotables riquezas. Por eso Cristo dice en Juan 5:17, vuestro Padre no deja de trabajar, y yo, vuestra madre, tampoco. Vuestro Padre aún hoy está trabajando, y yo, junto a Él, por mi vida y la vida de ustedes. Ustedes han entrado en las labores de Dios, en su santa creación, en la cámara nupcial donde Dios hace a sus hijos espirituales. Por eso Juan dijo de mí en Juan 1:27, esta es la que viene después de mí, la que es antes de mí, de la cual yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Esto significa que todo el que vino antes de mí no es digno de hacer lo que yo hago, porque no puede desatar las correas de mis sandalias y ponérselas él. Son sandalias y solo Cristo, mujer, puede ponérselas. No son para hombres terrenales. Por eso Dios Padre Melquisedec dice de mí que soy su esposa, su Cristo que viene a mostrar la santidad de Dios Padre y alumbrar a nuestros hijos espirituales. Qué hermosos son tus pies en las sandalias, mi princesa, mi reina. Las curvas de tus caderas son como adornos de oro fino, hechos por mis manos expertas. Y los hermosos pies y las curvas de sus caderas son figura de la misión pura y santa que solo Cristo es capaz de hacer en los mortales. Y eso le agrada a Dios Padre Melquisedec. Por eso tú solo me ves a mí haciendo la tarea de hacerlos santos y sin mancha para estar con la cabeza en alto en la presencia de Dios. Y tú también puedes ver que Dios Padre Melquisedec está conmigo, apoyándome en todo lo que hago. Amén. Ustedes, nuestros hijos fieles y verdaderos, a quienes Dios vinimos a buscar personalmente, son la única creación de Dios Padre y Madre Melquisedec Lisbeth, y por eso los cuidamos a ustedes con nuestra sabiduría, nuestra santidad del cielo. Pero los hombres malos y perversos que se esconden detrás de un púlpito, autoproclamándose pastores de las ovejas, diciendo que son enviados por Dios, no se preocupan por las ovejas porque no son suyas. No son su creación, solo las ven como un negocio y es por eso que ante los ojos de Dios lo que ellos hacen es una ganancia deshonesta. Los tributos o el diezmo de todo le pertenece solamente a Cristo misma porque ella es Dios Madre evidenciada, quien da testimonio de que Dios Padre Melquisedec vive, como dice en Hebreos 7:8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. En este versículo es tan obvio y tan claro que los que están en ese aquí no deberían estar recibiendo los diezmos de nada relacionado a Dios, porque no pueden haber personas diferentes recibiendo los diezmos de Dios. El versículo lo dice claramente, los hombres mortales son los que están cogiendo los diezmos que le pertenecen a Dios, cuando solo quien da testimonio de que Dios Padre vive es quien debe y puede recibir los diezmos de Dios, no los hombres mortales. Dios mismos han prometido estar siempre presentes entre su pueblo para recibir sus diezmos y ofrendas, y es porque eso tiene gran importancia y significado. Y los hombres mortales lo han convertido en algo insignificante y que cualquiera lo puede hacer. Pero esa no es la verdad. Solo existe uno que puede recibir los diezmos, porque está allí donde Dios Padre dice que estaría. Ese uno es quien da testimonio de que Dios Padre Melquisedec vive y está presente entre su pueblo. En otras palabras,
Tiene que existir solo uno que puede testificar delante de su pueblo, el cual cree por la fe del Cristo presente que Dios Padre sí existe y que su nombre es Melquisedec. Porque es Melquisedec de quien Cristo da testimonio de que Él es Dios Padre. No dice un nombre diferente. Y yo se los he demostrado a ustedes y ustedes han verificado que es así. Cuando piden en oración a su Padre espiritual Melquisedec en el nombre de Cristo, Lisbeth, esa única persona que da testimonio de que Dios Padre vive. Ahora la pregunta es, si estos hombres y mujeres dicen que fueron enviados por Dios, entonces, ¿por qué no han podido ver el nombre de Dios el Padre allí mismo, escrito en Hebreos 7? Porque el capítulo comienza mencionando a Melquisedec, un ser tan grande que los diezmos de todo le fueron entregados y que no tiene principio de días ni fin de vida, que son características, atributos o rasgos distintivos que solo le pertenecen a Dios Padre y a nadie más. Incluso el cuerpo de Cristo tiene un principio de días y es para cumplir la promesa de que ella fue igual a ustedes para llegar a ser la primera de la creación espiritual, a ser la suma sacerdotisa según el orden de Dios Padre Melquisedec y que se puede compadecer de los demás y es por haber participado de lo mismo, de la mente terrenal. La sabiduría de Dios Padre que habita en el interior de Cristo es la que no tiene fin de vida, porque es Dios Padre quien resucitó a su esposa con su sabiduría del cielo, que es eterna y para siempre, haciéndola la mediadora entre Dios y los hombres de su creación. Por eso ninguno de esos hombres y mujeres pueden mediar por los demás, porque no son el verdadero Cristo, quien es una con Dios Padre, ni tampoco pueden dar testimonio de que Dios Padre Melquisedec vive, porque Él solo vive en su Cristo. Así es como Él es conocido por el mundo. Ellos leen a Hebreos 7 y se confunden porque no saben compaginar las palabras escritas de manera adecuada o armónicamente. Leen que Melquisedec no tiene principio de días ni fin de vida, o sea, igual a Dios, pero después leen que es sacerdote del Dios Altísimo y ya con eso dicen, no puede ser Dios porque fue sacerdote. No tienen la capacidad de revelar los misterios escondidos, pero que a la misma vez están delante de sus ojos. Tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen. Y es porque son casa rebelde a Dios. Por eso no les es dado por Dios Padre venir a mí y poder comprender la sabiduría del cielo. Ahora, volviendo a lo que leímos en Hebreos 7:8, donde dice, y aquí los hombres mortales ciertamente reciben los diezmos. Esta frase tiene un significado que solo Cristo puede descifrar, porque no significa lo que piensan los hombres que se autoproclaman enviados por Dios, que predican promoviendo la mentira. Estos hombres y mujeres religiosos han tomado esta frase usándola para su propio beneficio, para mostrar que cualquier hombre mortal puede recibir los diezmos de Dios, cuando esa es una gran mentira. Lo que esta frase significa es que cuando un ladrón se dispone a robar, ciertamente lo hará, y en este caso lo que están robando son los diezmos, los tributos que le pertenecen solo a Dios. Por eso continúa diciendo, pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. Si dice, pero allí, se está refiriendo a esa única persona que puede recibir los diezmos de Dios, porque solo Dios da testimonio de sí mismos. Por eso Cristo dice en Juan 5:32 y 36, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que Dios Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que Dios Padre me ha enviado. O sea, es Dios Padre Melquisedec quien da testimonio de que yo soy su Cristo, su esposa, respaldándome siempre, al cumplir todo lo que digo, porque viene de Él, y lo que yo hago en la vida de nuestros hijos espirituales. Es la prueba que todos necesitan ver para verificar que soy quien Dios Padre dice que soy.
¿Y qué mejor testigo que Él y nuestros hijos espirituales que experimentan nuestro poder? ¡Qué belleza! La lealtad del cielo es tan hermosa para Dios y no hay nada peor que un falso testigo. Así que estos hombres mortales no deberían estar recibiendo nada en nombre de Dios. Por eso es que Cristo los llama ladrones y salteadores, como dice en Juan 10:8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Y es porque han estado robándole a Dios durante siglos, cuando solo Dios es quien puede recibir los diezmos de su pueblo. Y es una forma que Dios usa para mostrar que sí vivimos y que estamos andando y habitando en las mentes de nuestro pueblo fiel, demostrando nuestro poder y también enseñándoles a no adorar a dioses ajenos que llegan a ser grandes en la mente terrenal de cualquier hombre y mujer que siempre quieren estar al frente, especialmente en los religiosos, porque raíz de todos los males es el amor al dinero que le pertenece a Dios. Yo estoy exponiendo a los ladrones y salteadores, esos llamados pastores que han robado las ovejas del otro redil que también debo traer, porque no les pertenecen. Solo existe un pastor de las ovejas y no es ningún hombre mortal. Es la primera inmortal, es la sabiduría del cielo de Dios y su nombre es Cristo Lisbeth. Todo fue hecho por y para ella, así que escuchen bien lo que les digo. El amor al dinero no es querer ser próspero. Todos deben aspirar a ser prósperos en todos los ámbitos de su vida, porque ustedes son fieles en dar diezmos a Dios y hemos derramado sobre ustedes bendiciones del cielo hasta que sobreabunde. Y si quieren ver la prosperidad manifestada, deben hacer todo con la sabiduría de Dios, sus padres espirituales, con nuestra justicia, paz y gozo del cielo, sin avaricia, siendo siempre pacificadores en todo. Y si hacen así, les aseguro que siempre les irá bien y prosperarán grandemente en todo lo que emprendan. Amén. Amén. Ahora, la palabra aquí es la evidencia de que son ladrones y salteadores porque significa que están fuera de Cristo. Son hombres mortales que no tienen la mente de Cristo para agradar a Dios Padre y la palabra allí denota que es en Cristo misma donde Dios Padre mora. Por eso Dios dice, allí me reuniré con los hijos de Israel. Y no se refiere al país. Ese no es el pueblo elegido de Dios. Pero según los hombres religiosos, que no pueden interpretar lo que está escrito en la Biblia porque no conocen la verdad de Dios y solo ven las cosas con ojos terrenales y no espirituales, dicen que el lugar físico de Israel es el pueblo elegido de Dios. Pero entonces, ¿por qué Dios no los ha protegido de todas las guerras que ha enfrentado su país desde su establecimiento? Porque Cristo no está ahí. Dios Padre, Melquisedec, dice que allí, en su Cristo, es el lugar que será santificado con su gloria, porque todo lo que hace Dios Padre es por y para su Cristo, porque la gloria de Dios es su sabiduría personificada, y es en ella que Dios Padre se ha reunido con ella para santificarla y también santificar a sus hijos espirituales, los verdaderos israelitas, los judíos espirituales que están pegados a ella, a su Cristo Lisbeth. Por eso dice en Apocalipsis 4:11, Señora Cristo Lisbeth, digna eres de recibir la gloria y la honra y el poder del cielo, porque tú creaste todas las cosas espirituales y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿A quién le están dando los diezmos de todo lo que le pertenece a Dios estos hombres de las llamadas iglesias? Porque a Dios Padre Melquisedec no se lo están dando. Es solo la que da testimonio veraz de que Él vive en ella, quien puede recibir los diezmos de todo, y todos ellos me están robando. Por eso dice en el Evangelio de Tomás que cuando le mostraron a Jesús una moneda de oro, y le dijeron, las personas del César nos exigen que paguemos los impuestos. Ella les dijo, dad al César lo que es de César
y a Dios lo que es de Dios. Dadme a mí lo que es mío. Los escribas con su pluma mentirosa removieron dadme a mí lo que es mío de la Biblia, porque eso significaría admitir que Dios está presente y que es a Cristo a quien se le dan los diezmos y a nadie más. El ocultar este detalle tan importante es lo que los hombres malvados usan para robarle a Dios y no pagar impuestos. Por eso ves que los grupos religiosos se clasifican como entidades sin fines de lucro para no tener que pagar impuestos y así quedarse con todos los diezmos que le pertenecen a Dios. Cuando claramente Cristo les dice, pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, dadme a mí lo que es mío. Pero los religiosos todavía hacen las mismas cosas hoy, estando ya presente Cristo. Aún le roban a Dios y también a su gobierno. Miren la hipocresía de estos mentirosos en Lucas 23:2. Y comenzaron a acusarle diciendo, a esta hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que ella misma es el Cristo, la reina, quien debe recibir los diezmos. ¿Cristo no prohíbe pagar impuestos a tus gobiernos? Ella les dijo, mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad al César lo que es de César. Son unos mentirosos y la prueba está en el pudín. Cristo siempre ha pagado impuestos y por eso no pudieron sorprenderla en palabra falsa alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta se tuvieron que callar. Cristo no es hipócrita como esos religiosos que ni siquiera representan a Dios. ¿Por qué las entidades religiosas no pagan impuestos a su gobierno? Porque son ladrones y su Dios es su vientre. Si no respetan a su gobierno que se puede ver, ¿creen que pudieran respetar a Dios? A quien no pueden ver. Tú, pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿por qué robas? Y los gobiernos son tan ingenuos que lo hicieron permisible. ¿O será que no son tan ingenuos? Porque con toda la corrupción que se ha visto entre grupos religiosos y políticos, te puedes imaginar que cuando se promulgó esta ley, fue porque las entidades religiosas hicieron tratos con algunos políticos para ayudarse entre sí a encubrir sus inmundicias. La sabiduría del cielo les dice a todos los que no están con el verdadero Dios Padre y Cristo Melquisedec Lisbeth, ustedes tendrán la misma suerte que tuvieron todos los antepasados hipócritas de aquel tiempo y de este tiempo. Todos sufrirán la desgracia de no conocer el bien del cielo, sino que dejarán a los vivientes un recuerdo de su insensatez, para que ni sus faltas puedan quedar ocultas. Pero en cambio, la sabiduría a sus servidores los libra de sus fatigas. Ella, al justo que huía de la cólera de su hermano, lo guía por caminos rectos. Le muestra el reino de Dios y le da el conocimiento de cosas santas. Le da éxito y multiplica el fruto de sus duros trabajos y fatigas. Le asiste contra la avaricia de sus opresores y lo enriquece. Lo preserva de sus enemigos y lo protege de los que le tienden acechanzas, y le concede la mano en un duro combate para enseñarle que la piedad contra todo prevalece. Ella no desampara al justo vendido, sino que lo libra del pecado. Bajó con él a la cisterna y no lo abandonó en las cadenas, hasta entregarle el cetro real y el poder sobre sus tiranos, hasta mostrar mentirosos a sus difamadores y concederle una gloria eterna. Ella libera de una nación opresora a un pueblo santo y a una raza irreprochable. Entró en el alma de un servidor del Señor e hizo frente a reyes temibles con prodigios y señales. Pagó a los santos el salario de sus trabajos con justicia y paz del cielo.
Los guía por un camino maravilloso. Es para ellos cobertura durante el día y lumbrera durante la noche. Les abrió paso por el mar rojo y los condujo a través de las inmensas aguas en la mente terrenal, mientras a sus enemigos los sumergió y luego los hizo saltar de las profundidades del abismo. De este modo los justos despojaron a los impíos, entonaron cantos, Señor, a tu santo nombre y unánimes celebraron tu mano protectora, porque la sabiduría abrió la boca de los mudos e hizo claras las lenguas de los pequeñuelos. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas mis estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová Melquisedec Lisbeth es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Jehová Melquisedec Lisbeth han declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido desde el principio, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre las naciones que hicieron, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová Melquisedec Lisbeth tu Dios, como Cristo Lisbeth ha dicho. Dios sí cumplimos las promesas que siempre hemos hecho. Por eso hoy ustedes son ese pueblo escogido por Dios, que se beneficia de las promesas cumplidas. No son tercos como los antepasados que terminaron siendo desobedientes, haciendo a Dios lucir como si no cumplieran sus promesas. Por eso hoy, al estar ustedes pegados a mí, el mundo sabrá que Dios sí cumple sus promesas a su pueblo fiel. Sabrán quién es el único pueblo leal de Dios, de quien Dios recibe diezmos y ofrendas, porque nuestro pueblo fiel solo nos trae lo mejor y por eso Dios los mira con agrado. Nadie más que ustedes pueden afirmar y testificar de que están viviendo estas palabras verdaderas, dichas por la sabiduría misma, que está presente hoy con el verdadero pueblo de Dios. Gracias a tu lealtad es que Dios hemos cumplido hasta ahora todas las promesas y también cumpliremos las que faltan por ver. Amados hijos, el Dios de ustedes, Melquisedec Lisbeth, son el Dios vivo y verdadero, que los escuchan y les hablan, no como los dioses inventados por hombres inicuos, hombres ventrudos que no tienen ninguna autoridad para hablar con otros acerca de Dios. Sus imágenes, visibles o invisibles, son inventadas, no saben nada acerca de Dios y es porque Dios no los ha enviado a hablar. Ellos han declarado los domingos como el día del Señor. Llevamos años bajo la influencia de hombres mortales que ni siquiera conocen a Dios y aún Cristo cayó en ese engaño para poder llegar a consolarlos. No fueron Dios quienes inventaron el domingo como el día del Señor. Y es por eso que hoy Dios les estamos mostrando a nuestro verdadero y único pueblo de Dios, lo que sí agrada a Dios. De ahora en adelante no estaremos reuniéndonos los domingos solamente. Ahora será todos los días y yo les enviaré un aviso de cuando les tengamos una publicación nueva, así como cuando reciben el aviso a su celular de mi nueva cita. Ahora cuando les pregunten si van a la iglesia, ustedes les dirán, nosotros somos la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo, y la iglesia está activa 24/7, así como lo está Dios. Llevamos cautivos los pensamientos que no agradan a Dios, porque al ser el cuerpo de Cristo, sabemos lo que le agrada y lo que no le agrada. Hacemos acciones justas que solamente son hechas en Dios y así vestimos a Cristo de lino fino y resplandeciente y siempre tendremos el favor de Dios, que es su protección. No solo le dedicamos los domingos a Dios, sino todos los días
porque somos agradecidos con todo lo que nos dan, comenzando con su sabiduría del cielo para vencer la muerte. Y eso se lo debemos al Cristo que está presente, Cristo, Lisbeth, cumpliendo lo que prometió. Por eso Cristo vino a limpiar su era, y nosotros no estábamos en aquella era. Es esta la que importa, no aquella. Amén. Dios, probamos a nuestro pueblo con nuestra palabra de fuego y con este cambio vamos a disfrutar de ver a nuestros verdaderos adoradores tomar el tiempo de estar siempre al tanto de mis publicaciones. Amén. Aleluya. Un abrazo y nos vemos pronto. Les amamos eternamente.